¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Desafíos, como todos los domingos, hablando de los temas importantes del país. Hoy con una interesante entrevista con el ministro de Finanzas. Varias preguntas tenemos para abordar junto a él, pero vamos con el reportaje introductorio donde hablamos del panorama financiero con el que arranca Guatemala este 2016. Guatemala tendrá un panorama complicado para este año 2016, debido a que necesita recaudar 54.5 mil millones de quetzales, los cuales representan 4.5 mil millones de quetzales más de la meta del 2015. Después de alcanzar un 12% de la carga tributaria en el 2008, la cifra sigue reduciéndose gradualmente hasta llegar al 10.2% del Producto Interno Bruto. De seguir con esta tendencia vamos a bajar 9.9% según proyectan las autoridades. A esto hay que agregarle que el presupuesto de este año tiene una reducción de 1.6 mil millones de quetzales comparado al 2015. Pero quizás uno de los desafíos más grandes para el Ministerio de Finanzas será la desgastada Superintendencia de Administración Tributaria, la cual necesita rescatar la confianza de los contribuyentes. Con crisis en el Ministerio de Salud, Educación, Gobernación y demandas del resto de las carteras que ven presupuestos insuficientes y un incremento de la deuda, ¿qué futuro le espera a nuestro país y qué estrategias tomará el nuevo representante de esta cartera? Son los temas que Ricardo García Santander nos presenta hoy en una entrevista hecha al ministro de Finanzas en Desafíos. Muy buenas noches, ministro. Muchas gracias por acompañarnos. Hay varias preguntas que queremos hacerle. En primer lugar, ¿cómo se encuentran las finanzas de nuestro Estado y cuál será el déficit fiscal con el cual usted arranca su gestión? Bueno, muchas gracias por la invitación aquí. Es un gusto poder estar con ustedes y con la audiencia. Es importante entender lo que pasó el año pasado para tener una idea de cómo está el problema de este año. El año pasado la recaudación fiscal estuvo más de 5 mil millones de quetzales abajo de la meta, y el presupuesto ejecutado fue el más bajo en los últimos 15 años, con menos del 88%. Eso hace que muchas necesidades y muchas inversiones y gastos de funcionamiento que se tenían que haber hecho en el 2015 se quedaran registrados, subregistrados o pendientes de hacer para el año 2016. Y encima quedaron muchos pagos también pendientes. Recibimos una caja negativa de un poco más de 600 millones de quetzales y muchos compromisos, digamos, ya devengados, pero todavía no desembolsados. Entonces comenzamos este año con una necesidad de gastos, si pagáramos todo lo atrasado, de unos 7 mil millones de quetzales e ingresos en el primer mes de tal vez 4 mil. Obviamente vamos a restringir un poco el gasto, vamos a diferir algunos pagos y vamos a utilizar la colocación de bonos del Tesoro que ya se realizaron el día de ayer y anteayer para poder temporalmente amortizar y cumplir estos gastos, y ya con la recuperación de la recaudación en los próximos meses normalizar un poco las finanzas públicas. Pero no está fácil, hay muy poco margen de funcionamiento y la recaudación no se va a recuperar sola. En los primeros 20 días del año arrancó ya abajo de la meta, por lo tanto es importante tomar acciones para que se recupere, y adicionalmente el mismo financiamiento de este año del presupuesto no está completo. Falta un tramo específico que se redujo el año pasado y ahora nos descuadró algunas cuentas de financiamiento, que es el reordenamiento que estamos hablando en el Congreso, y solo podemos emitir la mitad de los bonos. Después, para emitir la otra mitad del financiamiento de este año, tenemos que pedir una autorización adicional en el Congreso de 4.700 millones de quetzales, y esa autorización y ese pendiente, digamos, que no se sabe si va a ser entregado o no, hace que haya incertidumbre con los actores que trabajan con el gobierno y no tengamos claridad de que tenemos todo el año programado, financiado de la manera más eficiente. Otra pregunta, ministro. El presidente Jimmy Morales aseguró en su discurso de cambio de mando que no podemos vivir de caridad. ¿Qué políticas estarán ustedes implementando, sobre todo para poder mejorar la recaudación, y de dónde justamente van a surgir, de dónde van a conseguir los recursos necesarios? El uso de préstamos no tiene nada de malo si se está utilizando para invertir. Es como una empresa que utiliza un crédito bancario para comprar maquinaria, comprar equipo, o una familia que utiliza un crédito para adquirir una vivienda y con eso aumentar su capital y su patrimonio y su capacidad productiva. Lo que pasa es que ya últimamente estamos usando financiamiento para pagar cuentas, y también hay que reconocer, Guatemala tiene la carga tributaria más baja del mundo, ¿eh? Somos el país con el gobierno más pequeño como porcentaje del PIB, 186 de 186 países según el Banco Mundial, y cayendo, porque ya éramos así en el 2013 con 14.5% de gasto público,
y el año pasado fue 12.5. Entonces estamos todavía en la dirección equivocada, incluso a pesar que ya somos el más pequeño. Definitivamente que este año nuestra prioridad es orden en las finanzas que nos permita al mismo tiempo hacer eficiente el gasto público, procesos de transparencia, de eficiencia, de compras y contrataciones, automatización, sistematización. Recuperar esa funcionalidad y credibilidad en la autoridad tributaria, que está muy golpeado. La gente dice, ¿para qué vamos a poner más impuestos o pagar más impuestos si otros no pagan y después se lo roban? Pero sí es importante entender que si queremos tener un futuro diferente, no tan apretado, no tan carente como país, para atacar de verdad la pobreza y las dificultades de seguridad, el año entrante deberíamos comenzar un debate muy profundo de qué tipo de país queremos tener y cómo lo tenemos que financiar. Es indispensable subir la participación del ICS en la cobertura de seguridad social. Se ha caído de manera dramática en los últimos 15 o 20 años, casi a la mitad de la población económicamente activa. Antes estaba un poco más de 30, ahora está casi en 15% la PEA cubierta por el ICS. Debería ser 50 o 60%, ni siquiera el 30% que teníamos antes. Y eso también genera ingresos y previsionamiento, ahorro, cobertura con un seguro prepagado. También el manejo del patrimonio público. Con pequeñas acciones el año pasado aumentó drásticamente la rentabilidad de las portuarias, por ejemplo. El INDE, otras entidades públicas, los bancos donde el Estado es socio, que realmente sean entidades muy rentables y su espectro radioeléctrico que lo rentabilice, eso también es importante para que el Estado tenga más recursos. Y el tema fiscal también, que de alguna manera tenemos que hacer acuerdos para, una vez una autoridad funcione bien, que se distribuya de la manera más equitativa y también subsidiaria para poder realmente invertir en desnutrición crónica. Hoy en día la cobertura de preprimaria no llega al 40% a nivel nacional y eso es importantísimo para cualquier niño y su capacidad cognitiva de desarrollo. Secundaria también está bastante abajo del 70-60%. Solo eso llevarlo a nivel nacional, más MP en cada municipio, más organismo judicial en cada municipio, es una inversión que en nuestra estructura actual, aún siendo eficiente el gasto, no lo vamos a poder hacer. Bueno, tenemos otra pregunta porque en entrevistas pasadas se ha hablado sobre la contención de gastos, ya iniciaron justamente las etapas para poner en marcha este proceso y cuánto esperan reducir el presupuesto y hablemos de algunos ministerios específicamente. Es bien importante aclarar que una medida muy rápida y práctica es contener, que es lo que se ha hecho antes, y decir no se puede gastar en protocolo, alimentación, gastos de representación, impresión de documentos, estudios, y eso genera una reducción del gasto de 300, 400 millones de quetzales, bloqueando renglones de gasto, digamos, tipos de gasto. Contratación de nuevas plazas, etcétera, se bloquea. Y eso se puede hacer 1 año, 2 años, ya llevamos 4 años en contención, y lo que empieza es a generar un montón de problemas, ¿verdad? El año pasado, por ejemplo, la Agencia de Alianzas Público-Privadas no podía avanzar con los estudios y para eso es, digamos, para desarrollar proyectos porque estaban bloqueados toda la categoría de estudios. Entonces ya no hay proyectos y entonces ¿cómo hacemos para crecer en el país si no hay proyectos? Lo más importante es la parte de eficiencia de gasto, que es reducir, gastar de todo, pero gastarlo mejor. Y ahí más o menos de los gastos de funcionamiento, operación, etcétera, que se pueden eficientar como compra de medicinas, gasolina, consumo, papel, que ya es con procesos de gestión y con nuevas subastas inversas, etcétera. Ahí estamos hablando que se pueden ahorrar unos 1.000, 1.200 millones de quetzales en un periodo de 1 año y medio y son anuales, ¿sí? El resto es hacer más eficiente lo que ya se hace, digamos. Con esos ahorros y con un poquito más de inversión, hacer que el trabajo de los maestros sea mejor que el de los policías, sea mejor que el sistema penitenciario, sea mejor. Pero no es que vamos a ahorrar mucho dinero, digamos, ahora lo vamos a sacar de aquí, lo vamos a pasar para allá. Lo que va a pasar es que lo que logremos ahorrar aquí se va a ir aquí mismo. Por ejemplo, los hospitales que ya no pagan pintura de paredes, mantenimiento de rayos X, al liberar recursos con tener eficiencia, simplemente se van a empezar a hacer esas inversiones que no se estaban haciendo. Entonces, sí la eficiencia contribuye a tener un mejor servicio público. Pero no quiere decir que porque vamos a hacer eficiente esta institución vamos a poder tomar dinero aquí y llevarlo al organismo judicial. Eso tiene que ser un mecanismo de financiamiento y depende del crecimiento de la recaudación tributaria por eficiencia en recaudación o el tema de impuestos. Y una pregunta más para este bloque. Quisiéramos saber cómo va la colocación de bonos para el financiamiento público y si se podría solicitar justamente al Congreso de la República una mayor cantidad de estos. En el corto plazo emitimos y temporalmente los usamos para cubrir algunos gastos de funcionamiento, pero a lo largo del año tenemos por reglas constitucionales que haberlos usado para inversión exclusivamente.
Entonces, sí es lo que financia las inversiones que se hacen en consejos de desarrollo, en transferencias a organismos específicos, Ministerio de Comunicaciones. Ministro, ¿cuánto podemos endeudarnos? Porque desde la opinión de muchos analistas, de muchos expertos, hay coincidencia en que estamos llegando a un límite peligroso. Pero de verdad, cuando uno mira el nivel de tamaño del país, o sea, creo que tenemos programado un déficit de 1.6, 1.7% del PIB. Debe ser de los 2 más bajos de América Latina, fácil, y de los 20 más bajos del mundo, ¿sí? No estamos endeudándonos mucho. Claro, el país tiene muy pocos recursos tributarios de ingresos fiscales. Eso hace que no podamos hacer más. Entonces, por eso la estrategia es esa: ordenamiento. Eso permite eficiencia. Eso permite también ordenar y mejorar la función tributaria. Esto es credibilidad. Esto permite crecer un poco, empezar a generar mejores servicios públicos. Y luego hablemos de cómo se puede hacer un Estado más grande, más eficiente, que empiece realmente a cubrir esa necesidad. No ha caído la pobreza en Guatemala en los últimos años, lo que es más ha crecido. Y eso es porque el Estado tiene que tener más presencia. Y con más inversión pública también podemos crecer más. La inversión pública colapsó. Estamos invirtiendo menos de la mitad como porcentaje del PIB en formación de capital y en infraestructura de lo que invertíamos hace 6 o 7 años. Si no invertimos más, y el sector privado tiene que invertir, pero el sector público es un dinamizador de la inversión, y también el público-privado, podríamos decir que es una estrategia con 3 piezas, tres patas. Pero sin esa mayor inversión el país no va a crecer más rápido y no podemos solucionar los problemas de pobreza que tenemos. Momento de la primera pausa en Desafíos y en instantes continuamos hablando de este tema. El tema financiero es fundamental. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Segundo bloque de Desafíos, donde estamos realizando una serie de preguntas al ministro de Finanzas. Y hablamos ahora, ministro, gracias por seguir con nosotros, de la realidad que están viviendo muchas carteras en la actualidad. Sobre todo el Ministerio de Salud, la demanda de los médicos. Se ha restablecido ya la consulta externa en muchos hospitales del país, pero la situación económica presupuestaria de estos hospitales es muy complicada. ¿Qué está pasando? Bueno, el presidente Jimmy Morales ha sido muy específico que salud, educación, seguridad y el crecimiento y desarrollo de pequeña y mediana empresas son prioridades de gobierno esenciales. Salud es un paciente muy enfermo, digamos, tiene un ejercicio de estabilización, va con choques eléctricos y que no se nos muera, y le ponemos intravenosa y lo estabilizamos. Paso número 1 con tema de ordenar todos los temas de deuda no registrada y compromisos de largo plazo, deuda que tienen y desabastecimiento. Eso se puede hacer este año. Lo que es importantísimo es que, más allá de ordenar y estabilizar, el modelo de salud no está funcionando, ¿sí? Poder alcanzar mucho más del país en el nivel primario, secundario de acceso a hospitales no va a estar al alcance del presupuesto de este año. Tal vez el del año entrante ya se puede empezar a hacer, porque se va a ir priorizando y el crecimiento de presupuesto se va a enfocar más en eso. Y en 4 años se puede ya ver una transformación y una mayor cobertura y una funcionalidad mucho más inmediata, pero yo creo que no es de dejar de mencionar que eso tiene que estar acompañado con un crecimiento de la cobertura de la seguridad social, ¿no? Esa caída en cobertura de seguridad social ha hecho un desborde que toda esa gente que podía estar en el ICS hoy en día tenga que ir al sistema de seguridad estatal, digamos, gratuita.